En este video vamos a ver qué es lo que sucede con respecto a la gráfica de una función conocida, cómo es el desplazamiento horizontal y vertical. Vamos a ver en primera instancia qué sucede cuando dentro de un operador cualesquiera, llámese de potencia 2, raíz, logaritmos, trigonométricas, exponenciales, la función que tengamos, si dentro de ese operador le restamos una constante h. Aquí observaríamos que cuando la constante h fuera positiva, entonces me va a quedar una diferencia, pero si la constante h fuera negativa, entonces al ser menos por menos me va a quedar un positivo. Vamos a suponer un h igual a menos 3, pues nos quedaría un x menos 3, por lo tanto sería un x más 3. Aquí vamos a ver que de acuerdo al valor de h, ya sea positivo, va a generar un desplazamiento hacia la derecha, y si es un valor negativo va a generar un desplazamiento horizontal hacia la izquierda. Con respecto a la gráfica que se genera, bueno, aquí estoy escogiendo un valor específico, más adelante lo vamos a ver en un caso, lo vamos a ver un poquito dinámico. Vamos a ver que estoy seleccionando un desplazamiento de 3 unidades. Aquí observen, cada una de estas intersecciones sobre la gráfica original se está desplazando 3 unidades hacia la derecha. El del menos 5 pasó a menos 3, de 0 a 3 y de 10 a 13. Aquí vamos viendo precisamente que dado un punto sobre la curva original y un punto sobre la curva que estamos analizando, se va a generar un desplazamiento horizontal. Este punto es como si lo trasladáramos 3 unidades hacia la derecha. 3 porque es el valor que escogí en esta ejemplificación. Y vamos viendo que si hacemos dinámico la posición del punto P, la distancia entre el punto P y el punto Q, P sobre la curva original, Q sobre la curva desplazada, esta distancia es un valor constante, y en este caso, como menciono, por ser un valor constante 3, cada punto está 3 unidades hacia la derecha. Ahora bien, si en lugar de sumarlo dentro del operador, lo hacemos fuera del operador, es decir, dado el operador que fuera, por ejemplo, una x cuadrada, aquí obtuviéramos un x cuadrada más una constante. Entonces aquí va a quedar un signo positivo. Si k fuera positivo, entonces nos queda más por más, nos queda una suma y va a ser un desplazamiento vertical hacia arriba. En cambio, si k fuera negativo, me va a generar una diferencia y entonces obtendremos un desplazamiento de la gráfica k unidades hacia abajo. Aquí vamos ejemplificando. El caso particular que seleccioné es de 5 unidades. Entonces, si tomamos cualquier punto 5 positivo, cualquier punto P sobre la gráfica original, ese punto se va a desplazar esas 5 unidades de manera vertical. Y aquí precisamente lo veríamos de manera dinámica. Observen que la distancia entre el punto sobre la curva original y la curva que estamos utilizando trasladada, entonces siempre se mantiene una distancia constante de 5 unidades. Y este sería un desplazamiento vertical. Y si ahora hacemos un desplazamiento combinado, donde la función la vamos tanto dentro del operador, le vamos a restar una constante h, y fuera del operador le vamos a sumar una constante k, entonces vamos a generar un desplazamiento h unidades verticales, h unidades horizontales y k unidades verticales, recordando que en este caso si obedece directamente el signo que tengamos aquí, corresponde al valor de k. Entonces, si esta es una suma, k es positivo, desplazamiento vertical. Si esta es una diferencia, k es negativo y este es un desplazamiento vertical hacia abajo. En este caso, el signo corresponde a la fórmula, y h lo vamos a tener que tomar de esta parte. Si tenemos una diferencia, entonces el valor de h va a ser positivo. Si tuviéramos una suma, entonces tendremos que expresarlo como la diferencia con un signo negativo, por lo que h sería precisamente negativo, generando un desplazamiento hacia la izquierda.
En este caso vamos a tomar una curva, un ejemplo que está desfasado tanto 3 unidades hacia la derecha como 5 unidades hacia arriba, una combinación de los dos casos anteriores. Y entonces observaríamos que este punto P se estaría desfasando 3 hacia la derecha, 5 unidades hacia arriba. Haciéndolo un poquito dinámico, observen que esos desfasamientos se mantienen constantes para cualquier punto P que se desplaza en primera instancia hacia el punto S, las 3 unidades que seleccioné, y luego verticalmente 5 unidades que fueron las que seleccioné hacia arriba. En este caso escogí desplazamientos positivos. Entonces esta nueva gráfica correspondería a f de x menos 3, entonces h sería 3, el menos es de la fórmula, y más 5, k positivo, 5, 3 unidades hacia arriba, 5 unidades hacia abajo. Vamos viendo un caso particular, dada una función que sea igual a x cuadrada, la función cuadrática, entonces obtenemos esta curva. Ya sabemos por definición, si y es igual a x cuadrada, eso genera una parábola con vértice en el origen y que abre verticalmente hacia arriba. Y que por tabulación podríamos obtener el 0,0, el 1,0, el 2,4, 3,9, y también puntos negativos, por ejemplo el menos 2,4, menos 4,16 lo tendríamos por aquí arriba, el menos 4,16 está aquí arriba, hasta esta posición, y así podríamos obtener distintos puntos sobre la gráfica. Aquí vamos viendo ahora qué sucederá con el caso de una función donde dentro del operador hacemos una diferencia para que viéramos que h fuera un valor positivo, y fuera del operador sumamos una constante k. Este va a ser una nueva función. Entonces vamos viendo el primer caso. Vamos a tomar una nueva función que esté precisamente con esta expresión. Aquí en este caso, como estoy empezando con un h y una k igual a 0, entonces nos queda x menos 0, es x elevado al cuadrado más 0. Entonces por eso es que no aparece aquí ninguna constante. Pero si nosotros hacemos movimientos con respecto al valor de h, precisamente observen que cuando h toma valores positivos, aquí está h es 2.5, la función queda como x menos 2.5 y que me estará generando un desplazamiento horizontal. De 0, este vértice se está moviendo a la posición 2,5. Y así si nosotros damos un valor mayor a h positivo, se va a seguir desplazando horizontalmente. Si esa h llegara a ser 0, pues entonces no genera desplazamiento, queda en la posición original, y si le damos valores negativos a h, observen que aquí genera una suma, y entonces la gráfica está desplazada precisamente esa magnitud hacia la izquierda, en este caso menos 2.5 unidades, y podríamos hacer un desplazamiento mayor hacia la izquierda. Entonces ahí tendríamos esos desplazamientos. Aquí vamos a tomar un ejemplo, vamos a considerar varios puntos sobre la función x cuadrada. Aquí estoy tomando el punto 0,0, el 1,1, el 3,9, el menos 2,4, y vamos a ver precisamente que esos puntos se desplazan con la nueva gráfica, con la gráfica de x menos el valor de h. Entonces vamos a observar que precisamente para cada uno de esos puntos corresponde un desplazamiento horizontal proporcional al valor de h, que en este caso h es positivo. Entonces cada punto se mantiene a la misma altura, pero generando un desplazamiento horizontal. Cuando h sea negativo, entonces con respecto a la gráfica original se mueven hacia la izquierda cada uno de ellos. Vamos a regresar el valor de h a 0 y vamos viendo qué sucede cuando esta k es diferente de 0. Entonces observamos que al ser positivo,
al valor de x cuadrada le estamos sumando una constante, por lo que cada punto sobre la gráfica original se va a mover esta magnitud verticalmente. Cuando es positiva, hacia arriba. Entonces ahí observamos, el punto A pasaría a esta posición. Vamos a tomar un valor entero, por ejemplo 4. Entonces este punto 0,0 pasa al 0,4. El 1,1 se desplaza 4 verticales, entonces del 1 pasa al 5. Este que es menos 2,4, al sumarle 4 al valor de y, pasa al menos 2,8. Este punto que está en 3,9 sobre la gráfica original, pues se desplaza 4 unidades verticalmente hacia arriba, pasando al punto 3,13. Si ese valor de K, en lugar de ser positivo, fuera negativo, entonces aquí en esta expresión me genera una resta, y entonces al ser K un valor negativo, genera un desplazamiento vertical pero hacia abajo. Este punto que estaba en el 0,0 pasa al 0 menos 5. Por ejemplo, este punto menos 2,4, a 4 le restamos 5, me da 1, entonces está en el mismo menos 2,1. Este punto que está en el 1,1 pasa el 1 de y, le restamos 5, nos queda menos 4. Entonces estaría en el punto 1, menos 4. Aquí podemos observar ahora una combinación de los dos casos. Vamos a poner un desplazamiento vertical de 3 unidades y un desplazamiento horizontal de 2 unidades. Y entonces aquí, al ser x menos h, me genera un desplazamiento de 2 unidades horizontales hacia la derecha, 3 unidades verticales hacia arriba. Entonces genera este par de desplazamientos en cada uno de los puntos. Del menos 2, 4, 2 a la derecha, llego al 0, y 3 unidades hacia arriba, del 4 llegaríamos al 7. Y así para cada uno de los puntos. Por ejemplo, este es el 3,9, 2 hacia la derecha, 7,9, 3 unidades hacia arriba, 5,12. Entonces, aquí tendríamos esos desplazamientos combinados en h, k. Si le damos, como habíamos mencionado, valores negativos en K, entonces el desplazamiento es hacia abajo. Un desplazamiento negativo, por ejemplo, menos 6 en H, entonces un desplazamiento hacia la izquierda. Este punto, entonces estaría 6 unidades hacia la izquierda, porque esto debe ser x menos 6, entonces H es menos 6 y K es menos 4. Entonces 6 unidades hacia la izquierda, 4 hacia abajo. Este punto que está en el 0,0 pasa al menos 6, menos 4. Este me está señalando esta posición. Este punto que está en el 3,9, entonces tendríamos 6 unidades hacia la izquierda, del 3 menos 6 nos manda al menos 3, y de la altura 9 al restarle 4 me manda a la posición menos 5. Entonces cada punto se desplaza menos 6 hacia la izquierda, 4 unidades hacia la derecha. Aquí un ejemplo con respecto a la función valor absoluto. Entonces vamos a tener precisamente, aquí hay un pequeño error, vamos a corregir. Aquí con respecto a lo que es la gráfica de la función valor absoluto, vamos viendo qué sucede también con desplazamientos horizontales y verticales. Entonces si el valor de h, el valor de k en este caso lo incrementamos, genera hacia valores positivos, genera un desplazamiento vertical. Cuando k es negativo, un desplazamiento también vertical, pero hacia la parte de abajo. Cuando el valor de h es positivo, entonces genera un desplazamiento hacia la derecha. Aquí estoy tomando el caso x menos 2 menos 3, entonces 2 es el valor de h, porque este menos es el del signo del operador, y en este caso el valor de k sí es incluye al signo negativo, y entonces nos genera precisamente un desplazamiento de cada punto 2 unidades hacia la derecha, 3 hacia abajo. Y así podríamos estar haciendo nuestros distintos casos, haciendo desplazamientos horizontales hacia la izquierda o hacia la derecha.
sería para el ejemplo de un valor absoluto. Para el caso, por ejemplo, de la función raíz cuadrada, que sabemos que es media parábola que abre hacia la derecha cuando tenemos antepuesto un signo positivo y que dentro del radical también es la variable directamente, entonces observamos que precisamente los desplazamientos son, como ya lo habíamos mencionado, cuando h es negativo, entonces aquí se genera una suma, entonces es un desplazamiento hacia la izquierda. Cuando h es positivo, sigue quedando la diferencia y es un desplazamiento hacia la derecha. Aquí cuando k es positivo, queda una suma, es un desplazamiento vertical hacia arriba. Cuando k es negativo, queda diferencia y entonces tenemos un desplazamiento hacia abajo. Entonces vamos ejemplificando precisamente con desplazamientos primeramente horizontales positivos. Aquí un desplazamiento negativo, por ejemplo, un h igual a menos 3, me genera x menos menos 3, quedando una suma. Si vamos a regresarlo sin desplazamiento horizontal, ahora ejemplificando un desplazamiento vertical, cuando k es positivo, queda precisamente una suma, hace un desplazamiento hacia arriba. Cuando k es negativo, entonces genera una diferencia y un desplazamiento hacia abajo, vertical. Y si hacemos una combinación de ambos, entonces observamos, por ejemplo, un caso particular, por ejemplo, el x menos 6, donde h sería 6 positivo, más 3, entonces tendremos un desplazamiento positivo también, vertical, entonces los movimientos estarían 6 unidades hacia la derecha, 3 hacia arriba. Cada punto se estaría desfasando esas cantidades, esos desplazamientos a la derecha, a la izquierda. Si h, por ejemplo, fuera negativo, por ejemplo, menos 4 unidades, entonces queda x menos menos 4, quedando un x más 4, entonces es un desplazamiento horizontal. Cada punto, 4 unidades hacia la izquierda, y las 3 unidades que tenemos marcadas en K. Y si K, por ejemplo, fuera negativo, entonces se generarían estos desplazamientos hacia abajo. La gráfica, entonces, al ser H negativo, queda suma hacia la izquierda, K al ser negativo, queda diferencia, entonces es hacia abajo. Y así tendríamos las distintas posibilidades desplazando las gráficas de las funciones.